Hola amigos, en esta oportunidad continuaremos con la serie de temas acerca de la segunda venida de Cristo. Ustedes ven ahí en esta imagen algo que no es visto, no es conocido por mucha gente. Personas subiendo hacia las nubes. Y esto nos habla del tema que vamos a tocar ahora, que es el arrebatamiento de la iglesia. Como vimos la vez pasada, vamos a hacer el repaso de todo el esquema de la segunda venida. Vimos que la segunda venida empezaba con un evento que es el arrebatamiento, donde Cristo viene en las nubes por su iglesia. Luego de esto viene el tribunal de Cristo, donde la iglesia pasará por el tribunal de Cristo. Luego vendrá las bodas del Cordero. Luego de esto, en paralelo en el tiempo, mientras esto está sucediendo arriba en el cielo, abajo empieza el tiempo de lo que Jesús llamó la tribulación, la gran tribulación. Luego de esto veremos que el personaje que se presenta aquí es el anticristo, la bestia, y hay otra bestia más, una serie de personajes. Pero algo adicional es que Dios va a manifestar sus juicios. Veremos los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Y la gracia del Señor se manifestará aún en la tribulación, porque el Señor levantará 2 testigos que prediquen la palabra y levantará 144.000 judíos, 12.000 de cada uno de las 12 tribus de Israel, que estará presente en la tribulación. Y este evento de 7 años de la tribulación concluye con la batalla de Armagedón, donde vendrá el Señor Jesucristo, pero ya vendrá como rey y vendrá con su iglesia. Ahí veremos al Señor donde se presenta como el Rey de Reyes, y las dos cosas que vimos, recuerdan ayer, los dos pueblos diferentes, la iglesia y también el pueblo de Israel, dos pueblos diferentes. Mientras que uno pasa por el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, el otro está en la tribulación. Luego de la victoria del Señor en la batalla de Armagedón, será echado Satanás será atado por 1000 años, y eso da lugar al reino milenial, donde Cristo reinará en la tierra con los suyos durante 1000 años. Este tiempo termina con la batalla de Gog y Magog, y además luego de esto vendrá el juicio del trono blanco, donde serán los que nunca aceptaron a Cristo, los que se mantuvieron rebeldes al llamado de Jesucristo. Ellos pasarán por este tribunal, que será un tribunal donde simplemente se dictará sentencia, y luego de esto serán echados al lago de fuego eterno, tanto Satanás como todos aquellos que pasaron por el juicio del trono blanco. Y eso da lugar a cielos nuevos y tierra nueva, una eternidad con Dios, y luego al infierno, el lago de fuego eterno, una eternidad sin Dios. Es en este tiempo donde uno va direccionando hacia dónde se dirige en cuanto a la eternidad, a una eternidad con Dios o a una eternidad sin Dios. Muy bien, entonces, como vimos en el esquema, el primer evento que sucede es el arrebatamiento. Y vamos a ver qué mención hace la Biblia en cuanto al arrebatamiento. El primer pasaje que siempre se menciona es 1 Tesalonicenses 4 y 6, donde dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la mención que la Biblia hace, una de las menciones en cuanto al arrebatamiento. Y conforme vamos a avanzar, ustedes pueden seguir la lectura ahí en la pantalla de los textos que vienen. Otra mención que se hace al arrebatamiento con otra palabra está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1, dice: pero con respecto, miren las palabras que están con amarillo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Este es el punto, nuestra reunión con Él. Cuando Cristo venga en las nubes, la iglesia, los muertos en Cristo,
serán arrebatados y nos reuniremos con Él en las nubes. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, hay tantas voces que vendrán, pero no se dejen mover de su manera de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nuestra reunión con Él es el punto aquí del arrebatamiento en las nubes. Otro pasaje que nos habla de este evento en Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Noten estas palabras, esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El punto que habla el arrebatamiento es nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde? De los cielos. También esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La iglesia está esperando la venida del Señor. ¿Y de dónde vendrá? De los cielos. Y ahí este pasaje también nos habla acerca del arrebatamiento. Pero veamos qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto al contexto. No hay una señal en cuanto al arrebatamiento, porque será de un momento a otro. Nadie lo sabe, cuando menos lo pensamos. Pero el Señor nos ubica el contexto más o menos en el cual ha de venir. Y el contexto, el primer pasaje que nos dice el Señor Jesús hablando de su venida está en Lucas capítulo 17, 26. Miren los textos en amarillo. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, cosas normales. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, otra referencia, como sucedió en los días de Lot. Tomen nota, en los días de Noé, en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Miren lo que está en amarillo. Como en los días de Noé, como en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, tenemos dos puntos referenciales para ver el contexto de la venida del Señor. Los días de Noé y los días de Lot. Veamos cómo eran los días de Noé. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué cosa era la característica en los tiempos de Noé? Era el pensamiento de continuo el mal. Es decir, había una corrupción tremenda, el mal se multiplicaba, como Jesús ya lo dice en Mateo 24. En estos tiempos, una de las características es que la maldad se multiplicará y el amor se enfriará. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y recuerden, Jesús se dice, será como en los días de Noé, cosa que ya estamos viendo en nuestros tiempos. Pero recuerdan que también dijo, como en los días de Lot. Pues veamos cómo eran los días de Lot. Este pasaje nos menciona a dos ángeles que van a la casa de Lot, porque ellos van a destruir Sodoma y Gomorra por la corrupción, la degeneración que había en Sodoma y Gomorra. Ciudades que son mencionadas en diferentes lugares, en diferentes momentos, aún en la historia actualmente, de donde nace la palabra sodomía y todas estas cosas. ¿Qué era lo que sucedía? Estos ángeles van a decirle a Lot que el juicio de Dios viene, caerá fuego y azufre, y viene a liberarlos a Lot y toda su familia. Y llega la noche, entonces se van a dormir, están Lot, su esposa, sus tres hijos, sus tres esposas de sus hijos y los dos ángeles. Y entonces llega la noche y se van a acostar, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, dice, desde el más joven hasta el más viejo. Todos los varones rodearon la casa y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué es lo que están diciendo? Lo que ellos están diciendo, Lot saca a esos dos varones porque queremos conocerle. No querían saber su nombre.
En el original habla de una palabra muy cruda. Querían tener relaciones sexuales con ellos. Y a ese punto Lot todavía dice algo más crudo, más grave que está en la Biblia. Dice, Lot le dijo, mira, acá tengo dos de mis hijas, son vírgenes, hagan con ellos lo que les parece, pero no los toquen a ellos. Y ellos insistieron, no, queremos estar con los hombres. ¿Y qué sucede? El ángel mete a Lot, a toda su familia en la casa, y uno de ellos ciega a todo el pueblo. Y luego de eso el ángel saca a Lot y su familia, lo saca fuera de Sodoma, y viene el juicio de Dios. Fuego y azufre cae sobre la ciudad. La sodomía, las personas atrayéndose por otras personas del mismo sexo, es algo que se ve en el tiempo de Lot. Y Jesús dice, cuando venga otra vez, será igual. Donde esta característica humana cada vez se acentúa más, cada vez es más fuerte, es más natural, es más normal para la gente. Y Jesús está diciendo, será igual que en los días de Lot. Muy bien, estas son las características, el contexto en el cual Jesús vendrá otra vez. Veamos qué nos dice la Biblia acerca de este arrebatamiento. Lo primero que vimos era que Jesús viene. Y esto es lo que vamos a ver. Es el mismo Jesús que viene y le veremos. El mismo Jesús que estuvo 3 años con los suyos, predicando, sanando, haciendo milagros, calmando la tempestad, liberando endemoniados. El mismo Jesús, Él vendrá otra vez. Y dice el pasaje que leímos la vez pasada, en Hechos 1:10, vamos a leer qué es lo que nos dice acerca de esta venida de Jesús. Cuando Jesús ha estado con los suyos después de resucitar, y luego Él asciende a los cielos, y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, Jesús está yendo. He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha estado con ustedes, este mismo Jesús que ha resucitado, con el cual ustedes han estado conversando, han estado comiendo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como le están viendo subir al cielo, este mismo Jesús vendrá otra vez. Entonces, lo que vemos aquí en cuanto a la línea es que es el mismo Señor Jesús que vendrá otra vez. El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está escribiendo hace casi 2000 años. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él venga otra vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes. Tenga pendiente esta palabrita. Seremos semejantes a Él como un evento futuro. Hace 2000 años escribe el apóstol Juan, porque le veremos tal como Él es. Vamos a verle, nuestros ojos van a ver a Jesús, al mismo Jesús que estuvo hace 2000 años entre los suyos. El siguiente pasaje que nos habla en 1 Tesalonicenses 4:16 con respecto al mismo Jesús que viene, ya lo leímos, pero veamos en una forma más separada. Porque el Señor mismo, otra vez la misma palabra, el Señor mismo, no vendrá otro, el Señor mismo, con voz de mando, con toda autoridad. Recuerden que Jesús dijo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Con voz de arcángel, vendrá con el más alto rango del mundo angelical, el arcángel. Con trompeta de Dios, será la llamada, la última llamada del Señor a los suyos. Con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Miren. Actualmente se ven noticias, se escuchan en los cielos sonidos fuertes. Bien, pueden haber muchos sonidos. Pero cuando venga el Señor, dice que Él mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El arrebatamiento, lo primero que vemos es que Jesús es el mismo Jesús de hace 2000 años, el que vendrá otra vez. Pero en esta venida de Jesús se va a manifestar el poder de Dios por lo menos de 3 maneras distintas. El poder de Dios se manifestará en esta venida de Jesús. Veamos de qué maneras se manifiesta.
1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ojo, esto nos va delineando quiénes son los que van a subir. Los muertos en Cristo. Todos aquellos creyentes que murieron habiendo entregado su vida a Cristo, habiéndose arrepentido de sus pecados, y murieron, la muerte los agarró en cualquier momento, en cualquier edad, inclusive nuestros hermanos que ahora mismo están partiendo a causa de esta plaga. Todos los hermanos que están muriendo resucitarán. ¿Cómo resucitarán? Mire, el Señor dice simplemente que resucitarán. Tal vez nuestra mente no alcance a entender el cómo será. Aquellas personas que fueron quemadas, sus cenizas fueron esparcidas al mar, o fueron quemadas varias personas en grupo y las cenizas se mezclan. ¿Cómo hará el Señor? Mire, el Señor de la nada, con su palabra creó el mundo. Con su palabra creó todo el mundo. Y no hay nada imposible para el Señor. ¿Cómo hará? ¿Cómo juntará carne, hueso, nervio de cada uno? ¿Cómo lo hará? No lo sabemos. Simplemente el Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y aquí no nos toca más que creer lo que Jesús dice. Los muertos en Cristo resucitarán. Esta es la primera manifestación del poder de Dios en el arrebatamiento, la resurrección de los muertos. La segunda manifestación del poder de Dios es la traslación. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos que resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Recuerdan el cielo donde esperamos al Señor? Serán trasladados. Todos nosotros, todos los creyentes que estemos vivos en el momento que venga Jesús, seremos trasladados. A veces vemos en la televisión videos donde personas tienen un aparato aquí con un propulsor, suben y están en el aire. No habrá nada de eso. Absolutamente nada de eso. El Señor dice que seremos arrebatados juntamente con los resucitaron. ¿Cómo será? No lo sé. Nadie nos puede explicar cómo será. Simplemente el Señor dice que seremos arrebatados. Pero hay una tercera manifestación del poder de Dios, la transformación. 1 Corintios 15, 51 dice, he aquí os digo un misterio. El arrebatamiento es un misterio, no estaba revelado tácitamente en el Antiguo Testamento. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, es decir, los que murieron y resucitaron y los que estamos vivos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Entiendes eso? ¿Cuánto tiempo demoramos en abrir y cerrar los ojos? Así será en un momento. A la final trompeta, ¿recuerdan? Con voz de trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esos muertos de hace cientos de años, esos que fallecieron hace unas horas, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Habrá una transformación, tanto de los que murieron y serán resucitados incorruptibles, y de los que están vivos también serán transformados. Pablo menciona en Filipenses capítulo 3, verso 20, dice, lean ahí en la pantalla, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí recuerden, Israel es el pueblo de la tierra, la iglesia es el pueblo cuya ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Otra vez, las dos palabras, al Salvador y al Señor Jesucristo. Ojo, Salvador y Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Seremos semejantes a Él. Recuerdan que leímos en 1 Juan, dice, este cuerpo será transformado
el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder de Dios, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, 3 manifestaciones del poder del Señor: la resurrección, la traslación y la transformación. El poder de Dios se manifestará, por lo menos de esas 3 maneras, cuando Cristo venga por su iglesia y en las nubes nos espere. Viene la pregunta: ¿quiénes irán? ¿Quiénes serán llevados? ¿Quiénes serán los que resuciten y quiénes serán los que serán trasladados, arrebatados al cielo? Pues veamos el pasaje que acabamos de ver, Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Acá están las características de aquellos que van a ser trasladados. Los que esperan al Señor. ¿Tú eres el que esperas? El apóstol Juan dice: todo aquel que tiene esta esperanza, espera la venida del Señor, se purifica a sí mismo, se aparta del pecado, se arrepiente de sus pecados, se aparta del pecado. Los que esperan, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 2 palabritas: Señor y Salvador. Es decir, no solamente decimos el Señor me va a salvar, no solamente me va a salvar, sino que es mi Señor. Y cómo la Biblia, cómo el mismo Jesús nos quiere aclarar cómo es el tema de que Él es nuestro Señor. En Lucas 6:46, ustedes los pueden buscar, Jesús dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Es decir, la relación con el Señor Jesucristo se evidencia en la obediencia. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dijo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque en aquel día, dice Jesús, muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos demonio, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre profetizamos, predicamos, en tu nombre, Señor. Y la respuesta de Jesús será: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, había actividad externa, pero esa vida no estaba rendida a Jesús. Tiene que ser Señor y Salvador. Señor y Salvador. Ya hemos visto en anteriores textos, se menciona lo mismo: Señor y Salvador. ¿Quiénes serán llevados? Evidentemente la iglesia. Otro pasaje en Primera Tesalonicenses, que ya es repetida ocasión, está viendo este pasaje: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, no todos los muertos resucitarán, sino los muertos en Cristo, los creyentes genuinos, reales, verdaderos, que murieron con esa relación, tuvieron una relación con Dios y murieron, fallecieron. Ellos serán resucitados. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Nosotros, estaba hablando de la iglesia, es la iglesia. Recuerden, hay mucha gente que puede estar congregando. El apóstol Juan dijo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, estaban con nosotros. Gente que puede estar congregando, puede estar sirviendo en cualquier congregación. Dice, y Juan dice: salieron de nosotros, se fueron. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. ¿Quiénes serán los que serán llevados? Evidentemente la iglesia, el pueblo del Señor. Pero hay una pregunta con respecto a los creyentes del Antiguo Testamento, desde Abel. Hebreos 11 habla de todos aquellos héroes de la fe: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Daniel y un montón de hombres que se muestran en Hebreos 11. Todos los hombres de fe, todo el pueblo de fe. Hebreos 11:39 nos dice: y todos estos, hablando de todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, es decir, para la iglesia. El escritor de los Hebreos estaba hablando, ya en el Nuevo Testamento está hablando a la iglesia, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, aquí se nos menciona al Antiguo Testamento que van a ser perfeccionados.
no aparte de nosotros. Los creyentes del Antiguo Testamento irán. Miren lo que dice el apóstol Juan con respecto a Juan el Bautista. El que tiene la esposa es el esposo, Jesús. La iglesia es la esposa. Mas el amigo del esposo, Juan el Bautista, es el último de los profetas. Dice, él es el mayor de todos los profetas, pero el más pequeño del reino de los cielos, la iglesia, es mayor que Juan el Bautista, dijo Jesús. Pero el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Mire lo que está diciendo aquí. Está diciendo, el amigo, Israel sería en este caso, Abraham, mi amigo, el padre de la fe. El amigo se goza y está al lado del esposo. El amigo no atrae la atención de la esposa hacia sí mismo, atrae la atención de la esposa hacia el esposo. Esto es lo que hace Juan el Bautista, anuncia a Jesús. Es decir, atrae la atención de la gente hacia Jesús. Y también es una lección para todos los que predicamos, enseñamos. Nunca debemos atraer la atención hacia nosotros. Nunca debemos atraer la atención de la gente hacia nosotros. Debemos atraer la atención de la gente hacia Jesús, llevarlo a Jesús. Por eso dice al final, en el verso 30, es necesario que Él crezca, que Jesús crezca, pero que yo mengüe. Es decir, que se vea más, que se oiga más de Jesús y menos de mí y menos aparezca. Es triste cuando uno ve libros de autores donde habla de Jesús, una palabrita, pero toda la carátula es el rostro del autor de ese libro, donde la imagen del que predica es la que prevalece sobre todo. Es necesario que Él crezca y yo desaparezca. Nada se vea de mí más de Él. Y esto es lo que está diciendo el Señor, que Juan el Bautista atrajo a la gente hacia el esposo. Muy bien, es el amigo. Acá está la figura de Israel como el amigo. La esposa es la iglesia y el esposo es Jesús. Frente a esto hay dos posiciones. Unos piensan que los creyentes del Antiguo Testamento resucitarán junto con los creyentes del Nuevo Testamento. Y en las bodas, recuerden que Israel no es la iglesia, Israel es el amigo del esposo, estará como el amigo en la boda. Pero otros piensan, y aquí me incluyo yo, que los creyentes del Antiguo Testamento serán resucitados al terminar la tribulación, los 7 años, cuando Cristo venga con su iglesia, venga con los suyos a instaurar el milenio. Y es ahí donde los creyentes del Antiguo Testamento resucitarán. Son dos posiciones que están divididos los estudiosos. Yo me inclino más en que los creyentes del Antiguo Testamento resucitarán después de que termina la tribulación, es decir, cuando va a empezar el milenio. Muy bien, hemos visto entonces que es el mismo Jesús que viene, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, el mismo vendrá. Vimos 3 manifestaciones del poder, la resurrección de los muertos, vimos que los creyentes serán transformados y luego también vimos la traslación, todos serán llevados, todo el pueblo de Dios. Y por último, ¿quiénes son los que van? Es el pueblo de Dios, la iglesia. En cuanto a los creyentes del Antiguo Testamento, algunos piensan que pueden resucitar junto con la iglesia y otros que creemos que será al final de la tribulación. Concluimos con un repaso de lo que estamos viendo hasta el momento. Estamos viendo la segunda venida de Jesús. Vemos que empieza con el arrebatamiento. Jesús viene por su iglesia, viene por los suyos, y entonces inmediatamente la iglesia, al ser llevada, empieza el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Mientras tanto, abajo, en esos 7 años, ¿qué sucede? La tribulación, aquello que mencionó Jesús, donde el anticristo estará manifestándose y también se evidenciarán los juicios de Dios, donde veremos los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Y la gracia de Dios se manifiesta en que el Señor levanta 2 testigos para que prediquen la palabra, y también a 144,000 judíos, 12,000 de cada uno de las 12 tribus de Israel, para predicar el evangelio, porque ahí se convertirá recién Israel.
y termina este evento de 7 años con la batalla del Armagedón, donde el Señor Jesús vendrá ya con su iglesia, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vimos también que al pueblo que está arriba es la iglesia y el pueblo que está abajo es Israel. Dos pueblos diferentes con promesas diferentes. La iglesia es la esposa de Cristo, que irá a la boda del Cordero. Israel es el amigo. Luego de esto, cuando vence la batalla de Armagedón, viene Jesús, Satanás es atado 1000 años. Y también se instaura el reino milenial, donde Cristo reinará con los suyos. Y luego termina este reino milenial con la batalla de Gog y Magog. Y inmediatamente empieza el tribunal, el juicio del trono blanco, donde todos los que no creyeron, todos los que rechazaron a Jesús irán ahí. Pero no será un juicio donde se salvarán o no se salvarán, simplemente se dictará sentencia. Recuerdan, ahí todos estarán de pie, y en un juicio cuando están de pie es para escuchar simplemente la sentencia. Después de eso serán echados al lago de fuego eterno, y la iglesia pasará a cielos nuevos y tierra nueva. Esto es el esquema del tema de hoy, ha sido el arrebatamiento. Jesús viene por los suyos. La pregunta: ¿estás tú? ¿Eres de los suyos? ¿Él es tu Señor? ¿Él es tu Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Y esperas su venida de tal forma que te apartas del pecado? Recuerda, será como en los días de Noé, que predicó durante 120 años y la gente no le hacía caso, hasta que la Biblia dice que Dios mismo cerró la puerta y empezó el diluvio. Y la gente empezó a gritar, a querer entrar, a querer salvarse, pero ya era demasiado tarde. Será como en los tiempos de Lot, donde la corrupción, la degeneración campeaba en ese tiempo, lo mismo que ahora. Estás en el tiempo de decidir arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Cristo y seguirle a Él. Esa es la decisión que te aconsejo que tomes. Que el Señor bendiga tu vida.